Hare Krishna, muy buenos días. Muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Pada Padma, segundo canto del Srimad Bhagavatam. Son el primero y el segundo canto y estamos ahora en el capítulo cuarto del segundo canto, que se titula El proceso de la creación. Y a modo de repaso, antes de entrar en el verso con el cual comenzamos hoy, podemos recordar lo que vimos la semana pasada en los primeros 10 versos, en los que se explicaba cómo Sutta Goswami describió cómo Maharaj Pariksit fijó su mente en Krishna, desapegándose de todo lo material, y cómo Maharaj Pariksit hizo preguntas a Shukadeva Goswami acerca del proceso de la creación después de alabar la posición trascendental que su maestro espiritual tenía, Shukadeva Goswami. Estamos en ese punto y hoy comenzamos con de hecho, en las dos clases, ahora y a las 5 de la tarde, con la segunda parte del capítulo que describe la glorificación que Shukadeva Goswami hace a la personalidad de Dios antes de responder a las preguntas de Maharaj Pariksit. Estamos en el verso número 11. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā nanu kattane hare rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā nanu kattane hare prativaktum prachakrame. Perdón, Rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā nanu kattane hare Rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Iti upamatrito rajñā gunanu kattane hare rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā gunanu kattane hare rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā Gunanu kattane hare Rishikesham manusmritya prativaktum prachakrame. Sutta uvacha iti upamantrito rajñā
Gunanu Katane Kare Rishikesham Manusmritya Pratibhaktum Prachakrame. Sutta Uvacha Iti Upamantrito Rajna Gunanu Katane Kare Rishikesham Manusmritya Pratibhaktum Prachakrame. Sutta Uvacha Iti Upamantrito Rajna Gunanu Katane Kare Rishikesham Manusmritya Pratibhaktum Prachakrame. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Sutta Goswami dijo: cuando de ese modo el rey le solicitó a Shukadeva Goswami que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios, él recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos, Sri Krishna, y para responder debidamente habló de la siguiente manera. Significado: mientras los devotos del Señor dan discursos y describen los atributos trascendentales del Señor, no piensan que pueden hacer algo independientemente. Ellos creen que solo pueden hablar lo que les induce a hablar el Señor Supremo, el amo de los sentidos. Los sentidos del ser individual no son suyos propios. El devoto sabe que esos sentidos le pertenecen al Señor Supremo y que pueden ser debidamente utilizados cuando se emplean para el servicio del Señor. Los sentidos son instrumentos y los elementos son ingredientes, todos provistos por el Señor. En consecuencia, cualquier cosa que un individuo pueda hacer, hablar, ver, etc., se encuentra únicamente bajo la dirección del Señor. El Bhagavad Gita 15.15 confirma esto. Sarvasya chaham rite sannivishto natasmritir gyanam akohanam cha. Nadie puede actuar libre e independientemente. Y por eso siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. Y por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios de los 4 defectos del alma condicionada. Y a este respecto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en este verso escribe que Rishikesha es la persona que inspira todos los sentidos. Y él dice que el Señor se sitúe en mis palabras y te responda, ofreciéndole respetos al Señor y al Guru. Shukadeva Goswami comienza a responder. Así que dependemos completamente de la misericordia de Krishna para hacer cualquier cosa, tanto por la parte, como dice Srila Prabhupada en el significado, por la parte de los sentidos, que los sentidos no son nuestros, son sentidos de Krishna. Pensamos que son nuestros, pero no son nuestros, son de Krishna. Y él los está utilizando según su propio deseo.
Y también los elementos materiales que manipulamos también son de Krishna. Y se transforman de diferentes maneras. O por ejemplo, si vamos a realizar una tarea en el campo, por ejemplo, como Bhaktapachi o Adiras Prabhu, están en el campo trabajando y si utilizan una máquina como el tractor también es de Krishna y a veces funciona y a veces no funciona, ¿verdad? Puede que el que está llevando a cabo la labor lo hace muy bien, pero el elemento que está utilizando no funciona como quisiera y por lo tanto no puede llevar a cabo su actividad exactamente como tenía previsto. Y eso se aplica prácticamente hablando a cualquier servicio. Si estamos hablando, a veces nos puede fallar la voz o estamos cantando, nos quedamos afónicos. O, por ejemplo, si estás dibujando, pintando, puede que a veces algo no te funciona tan bien. La muñeca no se mueve tan fácilmente un día como otro. O sí que el cuerpo físico funciona bien, pero no tenemos la inspiración para llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, te pones a escribir y un día fluye todo muy rápido y es como que te lo estén dictando y otro día, por más que quieras, no puedes decir nada que esté inspirado. No te viene y por lo tanto no puedes escribirlo. Prácticamente hablando, eso se aplica en todas las esferas de la existencia humana. O nos falla la salud, tantas cosas que no dependen de nosotros. Por lo tanto, Shukadeva Goswami empieza a ofrecer oraciones antes de responder a la pregunta acerca de la creación. Ahora yo os hago una pregunta. Srila Prabhupada, al final del significado que hemos leído, dice que nadie puede actuar libre e independientemente y por eso siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. Y por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios de los 4 defectos típicos del alma condicionada. ¿Recordáis los 4 defectos? A ver si entre todos los recordamos. Cometer errores. Tendencia a caer en ilusión. Sentidos imperfectos. Y tendencia a engañar a los demás. Y ahora la pregunta que os hago es que cuando dice Srila Prabhupada aquí que todo lo que el devoto hace está más allá de los 4 defectos típicos del alma condicionada, ¿qué quiere decir eso? Es espiritual lo que hace el devoto. ¿Cómo lo entendemos? Lo que un devoto hace es espiritual. Está destinado, lo hace para complacer a Krishna, siguiendo pautas. Bien, lo hace para complacer a Krishna. Cuando lo hace para complacer a Krishna está actuando de acuerdo a la naturaleza del alma, que es servir, ofrecer un servicio devocional. Adiras Prabhu. Que el devoto ya, como actúa siguiendo las instrucciones de Krishna, él trasciende las comodidades y actúa de una manera fácil. Muy bien. Como está siguiendo las instrucciones de Krishna, tanto si le sale bien como si le sale mal, lo que hace es trascendental porque está actuando para Krishna. Por ejemplo, tenemos en los pasatiempos del señor Ramachandra
la historia de Jatayu. Jatayu era un buitre que trató de impedir que el demonio Ravana se llevara a Srimati Sita Devi, la consorte eterna del señor Ramachandra. El resultado de ello fue que murió en el intento. Es decir, que a veces tratamos de hacer algo para Krishna y nos morimos antes de cumplirlo en esta vida. ¿Verdad? A veces ocurre que un devoto tiene un deseo de ofrecerle algo a Krishna, pero no llega a conseguirlo. Aún así se puede decir que ese devoto no está afectado por los 4 defectos del alma condicionada, en que lo que está haciendo es para Krishna, para complacerle, y por lo tanto es perfecto, e incluso si el resultado externo no le llega a Krishna inmediatamente, por la gracia de Krishna, ese resultado es aceptado y Krishna lo recibe. Es decir, que, y especialmente eso es cierto en la era de Kali, donde si tratamos de llevar a cabo una actividad y no lo conseguimos, por el mero hecho de desearla, se dice que es tan bueno como haberlo hecho. Por supuesto, esto no debe mal emplearse para decir, bueno, pues yo me quedo sentado o tumbado en la cama y deseo algo para Krishna y ya está hecho. No es exactamente así, sino que tiene que haber una intención real, una intención que sea auténtica de complacer a Krishna. Si la intención no es auténtica, el resultado no se produce en el sentido trascendental, porque Krishna puede leer todo lo que hay en nuestros corazones. De hecho, Krishna nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y por lo tanto, Él sabe cuáles son nuestros deseos en el corazón. Vamos a los siguientes versos, donde empiezan las oraciones. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur menciona que son 13 versos en los que Shukadeva Goswami le ora a la personalidad de Dios. Y vamos a leer las traducciones de los versos. Shukadeva Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, quien para la creación del mundo material adopta las 3 modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro de todos los cuerpos y sus caminos son inconcebibles. Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, Él les otorga sus destinos específicos. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu,
y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo, tanto del mundo material como del mundo espiritual. Y sin embargo, disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con él, orarle, oír hablar de él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto. La gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden conseguir ningún resultado provechoso si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor. Y este verso, el que leo ahora, el 18, es un verso para memorizar, para los que queráis hacer la evaluación del curso. Las razas Kirata, Kuna, Andhra, Purinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Yavana, los miembros de las razas Kasa e incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que Él es el poder supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Él es la superalma y el Señor supremo de todas las almas autorrealizadas. Él es la personificación de los Vedas, de las escrituras religiosas y de las austeridades. Él es adorado por el Señor Brahma y por Shiva y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones, siendo así reverenciado con respeto y veneración, que ese absoluto supremo se complazca conmigo. Hay otros versos que leeremos esta tarde a las 5. Ahora vamos a comentar algunos de las enseñanzas que encontramos en estos versos. Vamos a ir leyendo uno por uno y comentando. En el verso 12, Srila Prabhupada escribe que el mundo material es una manifestación de las tres modalidades: la bondad, la pasión
y la ignorancia. Y el Señor Supremo, para la creación, el mantenimiento y la destrucción del mundo material, acepta las formas de Brahma, Vishnu y Shiva. Prabhupada dice que él entra en cada cuerpo creado de modo material. Como Gardhakashayi Vishnu, él entra en cada universo. Y como Shirodakashayi Vishnu, entra en el cuerpo de cada ser viviente. Puesto que el Señor Shri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tattvas, recibe aquí el tratamiento de Parapuman o Purushottama, tal como se describe en el Bhagavad Gita 15:18. Él es el todo completo. Los Purusha Avataras son, por ende, sus expansiones plenarias. El Bhakti Yoga es el único proceso mediante el cual uno puede volverse apto para conocerlo. Como los filósofos empíricos y los yogis místicos no pueden concebir a la personalidad de Dios, él recibe el nombre de Anupalaksha Dharmani, el Señor del camino inconcebible o del Bhakti Yoga. El verso 13 dice: le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios o no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, él les otorga sus destinos específicos. Y ayer escuchábamos en la clase que dio Mahalakshmi Devi, hablaba de los cuatro tipos de sannyasis, de los cuales los más avanzados son los paramahamsas. Y en este verso hoy es otra parte distinta del Srimad Bhagavatam, pero se menciona al mismo principio. En el verso 13, si os fijáis, se dice Paramahamsya Ashrame, el ashrama de los paramahamsas. El término ashrama tiene relación con el término ashraya, que significa refugio. Un ashrama es un lugar donde nos refugiamos para practicar vida espiritual. Y ese refugio es un refugio, no es físico, no es un refugio, por ejemplo, el Srila Prabhupada decía que no debíamos estar en un ashram con el propósito de comer y dormir. Comer y dormir y hacer un poquito de trabajo, sino que en un ashram estamos para practicar con seriedad la vida espiritual. No porque es un lugar que tenga una vida más tranquila y más cómoda que en el mundo material, porque en el mundo material la vida es muy dura y por lo tanto me refugio materialmente en el ashram. En el ashram nos refugiamos para ponernos bajo el cuidado o bajo la sombra de los pies de loto del Señor, que está representado por sus devotos. Los devotos del Señor se encuentran situados a los pies del Señor y los devotos nos dan refugio porque gracias a ellos podemos ser conscientes de Krishna.
¿verdad? Si, por ejemplo, estuviéramos viviendo en Nueva Brajamándala solos, sin devotos, ¿cómo sería? ¿Os imagináis? Estáis en Nueva Brajamándala solos, sin devotos, sin deidades. ¿Cómo sería? ¿Qué diríais? Frío. Sería frío, sí. Frío en el sentido físico, en el sentido del corazón, en el sentido emocional, espiritual. ¿Qué más? No habría ese intercambio de, como dice el Bhagavad Gita, ese intercambio de realizaciones sobre la conciencia de Krishna. Bien, tendríamos esa carencia, no podríamos compartir con otros devotos que quieren a Krishna, que aman a Krishna. Solitario. Sería muy solitario en el sentido, no en el buen sentido del término, porque vivir en la soledad bien empleada en servicio devocional tiene su uso, pero sería muy difícil mantener la conciencia de Krishna en una gran mansión sin devotos, ¿verdad? Es muy fácil que mal utilizáramos toda esta opulencia en la complacencia de los sentidos. Invitando a amigos mundanos, terminaríamos ocupados en actividades materiales. De una forma más burda o más sutil, pero el enredo material nos absorbería. Y es gracias al refugio de los devotos que podemos recordar a Krishna, si no en todo momento, en muchas partes de nuestra vida. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que se ha mencionado hasta el momento? En los comentarios, Srila Prabhupada explica en el significado hasta el verso 13, cuando habla de los paramahamsas se refugian en ese ashram de los pies del loto de Krishna, no tienen otro interés que el servicio a Krishna y ven a Krishna en el corazón de todos los seres vivos, en todas partes, como explica en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, Pandita Samadarshina, que la persona sabia ve con visión de igualdad a un brahmana, Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavihastini, Chunichaiva Sopakecha, Pandita Samadarshina. A un brahmana, es decir, una persona que tiene conocimiento espiritual, una persona que come perros, una persona que se comporta de una forma que consideramos degradada, a un elefante, a un perro, a una vaca, prácticamente hablando a todos los seres vivos. Ve la presencia de Krishna en el corazón de todas esas entidades. Esa es la visión del Paramahamsa. Y Srila Prabhupada en el significado explica que hay dos tipos de Paramahamsas. Unos son conocidos como Brahmanandis, es decir, impersonalistas, que han realizado el Brahman o la unidad, la presencia divina en todo y en todos, y los Premanandis, que son los devotos puros que tienen amor puro por Krishna.
y que siempre están ocupados en servirles. Krishna le da el resultado a ambos, tanto a los brahmanandis, les permite fundirse en su cuerpo trascendental o en la luz que emana de su cuerpo, si ese es el deseo que tienen. Perdón. Y a los devotos les ofrece el destino que desean, que es volver al hogar, al mundo espiritual, a Goloka Vrindavana o a cualquiera de los planetas espirituales en los que el devoto desee servir a Krishna. O como sucede muchas veces, que los devotos no desean ni siquiera ir a un lugar específico, sino que simplemente quieren servir a Krishna donde Krishna les ponga. Y Krishna corresponde con esos devotos ofreciéndoles la oportunidad que desean. Y Shukadeva Goswami ora diciendo que el Señor Supremo les otorga sus destinos específicos a cada uno de los trascendentalistas, concretamente a los Paramahamsas. Voy a abrir un momento para leer una parte del comentario del verso 14 de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Voy a leer primero la traducción del verso. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual y sin embargo disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a él porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur en el comentario se refiere a la morada de Krishna y dice así: continuamente yo le ofrezco respetos, Namo Namaha, utilizando la segunda persona, diciendo te, él implica que el Señor es directamente su deidad adorable, como cuando decimos Namaste, reverencias a ti. Es decir, nos dirigimos a Krishna de un modo personal. Yo ofrezco respetos al hijo de Vasudeva, Rishabhaya, de la dinastía Yadu, Satvatam. La frase Rishabhaya Satvatam también implica que él es el protector de los devotos. Y esto se relaciona al verso anterior. Es decir, no, si bien él otorga los destinos a todos los Paramahamsas, tantos devotos como impersonalistas, él protege de un modo especial a sus devotos. Tú estás distante de aquellos que no tienen bhakti, kuyoginam, pero tú no te escondes. No hay nadie que sea igual o más grande que ti en el poder, Radhasa. Tú eres el disfrutador, Ramsyate, en tu dama de Mathura Mandala, junto con aquellas personas capacitadas para el disfrute. ¿Qué tipo de dama
o morada es ese, es la misma forma del Brahman. Prasamadhye Sakshat Brahma Gopala Purihi. En el centro de la ciudad del vaquerito Krishna, la cual es directamente Brahman. Y esta es una cita del Gopala Tapani Upanishad, que describe la morada de Krishna es Brahman, es la trascendencia completa. Ratasa indica su poder y Ramsyate indica su dulzura. El verso 15, un segundito. El verso 15 dice: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Shri Krishna, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con él, orarle, oír hablar de él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor. En el primer párrafo, Srila Prabhupada escribe en el significado: Sri Shukadeva Goswami, la máxima autoridad que existe, sugiere aquí la forma sublime de las ejecuciones religiosas, mediante las cuales uno se puede liberar de todas las reacciones de los pecados. Kirtanam, o el glorificar al Señor, se puede realizar de muchísimas maneras, tales como recordarlo visitando los templos para ver la deidad, ofreciendo oraciones frente al Señor y oyendo recitaciones en las que se glorifique al Señor, tal como se mencionan en el Srimad Bhagavatam o en el Bhagavad Gita. El Kirtanam se puede llevar a cabo tanto mediante el canto de las glorias del Señor con el acompañamiento de música melodiosa, como también mediante la recitación de escrituras tales como el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita. Y lo que esto implica es algo que vimos en el capítulo 3. Srila Prabhupada y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explican cómo el canto del santo nombre de Krishna, Kirtanam, es el emperador de todos los procesos del Bhakti. Y por lo tanto, cuando Prabhupada dice aquí que el Kirtanam se puede llevar a cabo realizando otras actividades, implica que, por ejemplo, al adorar a la deidad, lo hacemos con Kirtana. No solamente ofrecemos los artículos de adoración, el ártik y el baño, etc., sino que al realizar estas actividades ofrecemos kirtan. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el baño de la deidad, se canta Brahma Samhita. En Brahma Samhita se está cantando Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. El pujari, mientras baña, canta Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Ese es el método de realizar la adoración del Señor. Siempre Kirtanam está presente en todos los procesos. Y para recordarle, especialmente es fácil recordarle cantando su santo nombre. Es mucho más fácil en la era de Kali que simplemente recordando su forma,
sus cualidades y sus pasatiempos. Eso puede llevarse a cabo especialmente cuando cantamos el Santo Nombre, todo lo demás se manifiesta. Digamos que el Santo Nombre está abriendo el panorama para que podamos ver todo lo demás de Krishna, la forma de Krishna, las cualidades de Krishna, los pasatiempos de Krishna, las relaciones que Krishna tiene con sus devotos, el rasa, todo eso se manifiesta cantando sus santos nombres. Y en el significado Srila Prabhupada habla de la importancia de llevar a cabo esta glorificación, el canto, evitando las ofensas al cantar. Y concretamente cita la séptima ofensa, cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del Santo Nombre. Prabhupada dice que es seguro que uno, porque el verso dice que uno se libera de todos los pecados cuando glorifica al Señor. Todos los karmas se limpian prácticamente por completo cuando glorificamos a Krishna. Y Prabhupada dice que es seguro que uno se va a librar de las reacciones de los pecados siempre y cuando tenga el gran cuidado de no cometer pecados deliberadamente, en espera de librarse de las reacciones de los pecados mediante los actos de adorar en el templo u ofrecer oraciones en la iglesia. Es muy significativo también que Srila Prabhupada habla de que el Kirtanam se puede llevar a cabo tanto en el templo como en la iglesia, como en la mezquita. Es decir, que Prabhupada utiliza un lenguaje inclusivo, no está limitando el Kirtan solamente a la tradición Vaishnava, sino que también miembros de otras tradiciones pueden librarse de sus karmas si glorifican al Señor en su propia tradición, si lo hacen correctamente, evitando las ofensas. El verso 16 dice: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna, por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto. La gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Y en el significado, Srila Prabhupada, como habla de la entrega, cita el Paramam Vacha, o la instrucción suprema que Krishna da en el Bhagavad Gita. Lo encontramos en los versos 65 y 66 del último capítulo. Mamanabhavamat bhakto mataji mam namaskuru mamevaishasi satyante pratijane priyosine. Piensa siempre en mí, conviértete en devoto mío, adórame, ofréceme reverencias, de ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres mi muy querido amigo. Y Sarva Dharmam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tuam Sarva Papepyo Moksha Yishyami Mashucha. Abandona todo tipo de la religión, todo tipo de dharma y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones de tus pecados, no te preocupes. No te tienes que preocupar de nada. Si te entregas a Krishna, Krishna se encarga de todo. Podríamos decir, en el mundo material, cuando algo
algo es buenísimo, dices, eso es un chollo, ¿verdad? Entregarse a Krishna es un chollo. Te entregas a Krishna y Krishna se ocupa de todo. No tienes que preocuparte absolutamente de nada. Solamente tienes que dejarte llevar por Krishna. Krishna se ocupa y si hay alguna dificultad que por nuestros propios esfuerzos es insuperable, Krishna va a hacer lo que haga falta para que pasemos por encima de ese problema. Y el 17, estos tres versos 15, 16 y 17, si os fijáis en el sánscrito, termina con la misma línea. Tasmai Subhadra Shravase Namo Namaha, que significa se han permitido ofrecer respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Supremo. Se le llama Subhadra. Subhadra quiere decir que Él es muy auspicioso. Como dice Karunamaya Prabhu, siempre dice Supra, dice que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era el Supra. Pues el Señor Supremo es el Supra, es el Supra Supremo. Sus devotos puros son Supra porque dependen de los pies del loto de Krishna, que Él es Supra, es supremo. Así que, y el verso 17 nos dice cómo, y habla de todos los grandes. Si os fijasteis, hablaba de los grandes eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores cultivos, los grandes filósofos. A veces decimos cuando alguien muere, si es una persona importante, decimos nos deja un grande, ¿verdad? Se nos va un grande, un campeón, una persona importante. Pero esos grandes no pueden conseguir ningún resultado provechoso si Krishna no le da la capacidad de llevarlo a cabo. Y el verso 18, que es para memorizar, dice Kirata Punandra Pulinda Pulkasha Apira Shumba Yavana Kasadaya Yenye Chapapa Yatapashraya Shraya Shutyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Las razas Kirata, Guna, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Apira, Shumba, Yavana, los miembros de las razas Kasa e incluso otros. Nosotros estamos entre otros, porque los españoles, los hispanos, no son ninguna de estas, según el análisis que hace Prabhupada en el significado. Somos otros adictos a actos pecaminosos, como en España, por ejemplo, se mata al toro. Somos muy adictos a actos pecaminosos. Pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, debido a que Él es el poder supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Y de Srila Prabhupada se refiere a las diferentes razas. Algunas son de la India, otras, por ejemplo, los Gunas, se refiere a los de Alemania Oriental, también de Ucrania y de Rusia. Está hablando de Ucrania. Bhagavatam habla de Ucrania y Rusia. Juna, Ukraine and Russia. Es que para los que están online, hay una devota de Ucrania que no entiende, pero estoy indicando que habla de su
su país. Luego habla de los purindas, se refiere a los griegos. Toda la civilización occidental está basada en la filosofía griega, que empieza con Aristóteles. La ciencia moderna se desarrolló a partir de Aristóteles, que tenía una visión más empírica de la vida, y gradualmente se ha ido degradando y volviendo más materialista. Luego habla, por ejemplo, también de los turcos. Los turcos se asocian a los yávanas. Los yávanas son descendientes de un hijo de Maharaj Yayati, que se llamaba Turbasu. Viene el nombre Turquía, Turbasu. Y son los yávanas. Y los chinos, mongoles, etcétera, son los Kasa. Por eso a veces los devotos le llaman Kasa Desh, a la tierra de China. Dice que todos estos diferentes grupos, si se refugian en los devotos puros, pueden alcanzar la perfección suprema y tras purificarse por completo. Y el verso 19 utiliza el término Gatavya Likai, que es muy significativo, porque está hablando de que para poder llegar a ver a Krishna tenemos que liberarnos de otras intenciones. Es lo que se llama tener segundas intenciones. En la expresión Gatavya Likai, Srila Prabhupada dice que significa, se refiere al segundo verso del Bhagavatam, citando a Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami interpreta la palabra Gatavya Likai como Projita Kaitavai, o aquellos que están libres de todas las pretensiones, es decir, libres de las segundas intenciones. Así que Shukadeva Goswami en las oraciones nos está enseñando muchas cosas muy importantes para la práctica adecuada del servicio devocional. Y nosotros podemos estudiar y cantar estas oraciones y tomar refugio en la personalidad de Dios, acompañado de sus devotos puros. Podemos tomar refugio siguiendo los pasos de Shukadeva Goswami. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario, creo que ya es la hora de terminar. ¿Son las 9 ya? Y 6, perdón. Nada, un poquito. Continuamos a la tarde, los que queráis estar, a las 5 de la tarde, hora española. Continuamos. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.